Bien, amigos, bienvenidos a Un Mundo de Economía, a nuestro programa de jueves, donde acostumbramos a desarrollar el tema de la frontera, una economía viva. Hoy vamos a estar hablando precisamente de la situación de la frontera y nos preguntamos, ¿es factible abrir la frontera en un plazo, perentorio, o sea, de corto plazo? ¿Es posible hacer eso? Buena pregunta, creemos que es. Y para hablar de este tema, tenemos invitados a dos muy calificados personas que han estado muy inmiscuidos trabajando en el desarrollo de un proyecto de reabrir las fronteras, que es un anhelo que realmente tiene todo el sistema económico de la región del Táchira, porque como zona de fronteras que somos, dependemos evidentemente de esta relación bilateral del comercio internacional, binacional y fronterizo. Están con nosotros Freddy Solano, representante allá a mi izquierda, representante del sector transporte público, concretamente de la ruta de frontera y de la ruta a Maracaibo, que es igualmente una ruta de frontera. Y nos acompaña también Vladimir Tovar, quien es coordinador de la Comisión de Fomento y Desarrollo del municipio San Cristóbal, que han estado pues inmersos en una serie de eventos, de contactos y de negociaciones al respecto. Bienvenido Freddy Solano, bienvenido Vladimir Tovar. Un gusto tenerlos aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Fidel, y una vez más agradecidos por la oportunidad que nos brinda y porque Dios nos permite encontrarnos nuevamente. Así es. A ver, veamos, Vladimir, veamos, Freddy. ¿Cuál es la situación hoy de la frontera entre el Táchira y el norte de Santander? Empecemos por aquí para efectos de ubicarnos, como digo yo, a veces molestando, en el tiempo y en el espacio, para saber dónde estamos. Sí, bueno, la frontera nuestra sigue siendo una circunstancia del cierre desde el 23 de febrero de 2019, que para todos es conocida las circunstancias que allí acontecieron y que hoy hemos hecho, inclusive en este año 2020, que ha sido un año por las circunstancias de pandemia, donde hemos redoblado grandes esfuerzos desde los diferentes gremios empresariales para lograr que las autoridades venezolanas haya un entendimiento en lo que significa la reactivación de todo el aparato productivo y todo el desarrollo económico que implica la frontera venezolana. Para nadie es un secreto la importancia que reviste la integración colombo-venezolana, las potencialidades en materia de industrial, comercial y de servicios que tiene nuestra frontera, y obviamente la incidencia que tiene la frontera venezolana, esta frontera del Táchira con el norte de Santander, la incidencia que tiene sobre el resto del país, porque lo hemos visto en estos tiempos donde la migración, el traslado, el transitar de venezolanos ha sido de gran número acá por esta frontera. Por lo tanto, actualmente, a pesar de las circunstancias, tenemos nosotros una frontera donde se mantienen las limitaciones y se sumó todo este evento de la pandemia que ha generado ciertas circunstancias, pero en el trabajo que se viene haciendo en el mes de marzo se tenían expectativas de una apertura gradual de la frontera, vinieron estos acontecimientos y efectivamente pues no se lograron. ¿Cómo lo ve el sector transporte, Freddy? Bueno, el sector transporte hemos venido trabajando de la mano con los organismos para dar una reapertura, para también colocar ese granito de arena. Nosotros siempre le hemos dicho al Estado y a los entes gubernamentales que aquí estamos nosotros, el sector transporte, prestos a colocar ese grano de arena y activar con todas las medidas de bioseguridad las rutas nuestras, que si bien es cierto, han venido en decadencia y han venido siendo golpeados. Nosotros tenemos muchos compañeros en estos momentos pasando una situación bastante crítica, compañeros enfermos, porque la mayoría de ruteros nuestros son personas ya pues de una edad bastante avanzada. Nosotros tenemos alrededor de más de 1000 y tanto de agremiados, y si sumamos los avances y todos los que operan, superamos más de 3000 personas.
y lo podemos duplicar si hablamos de núcleo familiar. Exactamente, de núcleos familiares, pues imagínense en qué cuadro estamos. Sí. Ahora, esta situación que estamos hablando de la frontera cerrada, bueno, desde febrero del 19 con más fuerza, pero en realidad desde agosto del 15, ¿no? Ya estamos en 5 años. Ahora, Colombia, basado en la dinámica que tiene la pandemia del COVID-19 en su país y en particular en la compleja situación que vive la ciudad de Cúcuta, en vista de la enorme movilización humana de venezolanos que van y vienen, ahora es de aquí para allá otra vez, pero también está el movimiento de retorno de muchos migrantes nuestros, apela a reforzar la vigilancia y el control en las trochas y el ingreso de personas entre ambos países mediante un plan mucho más agresivo de control policial y militar denominado Operación Muralla. Eso es nuevo, sí, de esta semana. Pasada, perdón. ¿Cuál está siendo el impacto social y económico de una medida como esta en la frontera? Sí, bueno, eso muestra que por falta de la apertura de los puentes internacionales, que es el lugar natural de paso de la circulación del peatón, de la circulación del transporte público de pasajeros y el paso natural de la circulación de la carga sujeta a intercambio comercial, pues lamentablemente vienen estos acontecimientos que por la naturaleza de la gente va hacia rutas que son inapropiadas y por lo tanto ha generado ciertas situaciones críticas, como es un tema, en este caso de la pandemia, que se ha escapado del control de las autoridades al momento de que las trochas mal llamadas, estas trochas, lamentablemente ha sido un lugar de fluir de personas, de entrada y de salida, y lo cual ha significado que ha generado ciertos inconvenientes al ingreso al país. Por eso es fundamental que en definitiva se aperturen los puentes internacionales. Tenemos 3 puentes internacionales, que de 4 puentes internacionales, Simón Bolívar, Francisco Pablo Santander, Tienditas, el Puente Unión, que se deben aperturar ya, que se deben retirar los contenedores y que ya se debe comenzar a trabajar en la materia de bioseguridad en aras de que todo el sistema que implica la vía natural de la frontera pueda desarrollarse sin ningún tipo de tropiezo. Y de eso en particular, esto último que acabas de decir, Vladimir, vamos a desarrollar el segundo y el tercer segmento de nuestro programa. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos con Vladimir Tovar y Freddy Solano, con quienes estamos hablando del tema que nos interesa. ¿Será reabierta la frontera en un plazo perentorio? Ya venimos. Amigos, continuamos en Un Mundo de Economía en este segundo segmento de nuestro programa de hoy, jueves dedicado a la frontera. Estamos hablando de si realmente es factible la reapertura de la frontera en un plazo perentorio. Y para ello, pues, estamos conversando con Vladimir Tovar y con Freddy Solano. A ver, Freddy, Vladimir, la prensa reporta, la prensa regional, la prensa internacional, la prensa colombiana también, reportan el 20 de octubre que el gobierno de Colombia estudia la manera de abrir las fronteras de manera rápida, pronta. Y unos días después, el 24 también de octubre, publican que al no contar con las condiciones logísticas y operativas para tratar el flujo de personas, autoridades del norte de Santander definitivamente descartan que se abran los puentes internacionales. Esa es la información. El próximo 1 de noviembre, porque se ha estado anunciando que la frontera está cerrada por el lado colombiano hasta el 1 de noviembre y se intuía que se abriría entonces. Mientras que del lado venezolano se informa que el gobierno evalúa abrir la frontera sin detalles de ninguna naturaleza. ¿Cuál es la realidad al respecto? ¿La frontera está abierta o está cerrada? Ustedes que han participado en reuniones al respecto, ¿se va a abrir la frontera o se va a mantener cerrada? ¿Qué conocen? La realidad, la posición de Colombia es la frontera abierta y la prueba está hecha en Paraguachón. La frontera está abierta. Está abierta. Por Paraguachón pasan 300 gandolas diariamente. Hay flujo peatonal. ¿De aquí para allá y de allá para acá, en ambos sentidos? Totalmente. Okay. Por Paraguachón se hacen importaciones y exportaciones por el tramo del cruce de frontera Paraguachón-Guarero. Y está también abierto el transporte de gente. El transporte por Paraguachón hace escala. La gente llega hasta Guarero, pasa y allá toma la otra flota. Entonces, por parte de Colombia, ¿qué está pasando? Es una lectura que hay que darle muy clara al tema de Colombia.
Colombia ha sacado de manera sucesiva los decretos que establecen la restricción del paso. Pero ¿cuál es esa restricción? Es la restricción de un paso normal de lo que usualmente está ocurriendo y debe suceder en la frontera. Porque la realidad de esto es que el decreto de Colombia habla que se habilitan los pasos fronterizos para ayudas humanitarias, para transporte internacional de mercancías y para otras actividades que sean convenidas. Por lo tanto, en Paraguachón está aperturado el paso. Nosotros tenemos aquí un paso humanitario que se venía desarrollando por esta frontera, y la prueba está de que los connacionales han pasado por los puentes internacionales. La prueba está de que algunas personas que requieren ir a chequeos médicos en Cúcuta pasan por los puentes internacionales bajo los controles de nuestras autoridades para poder pasar. Las autoridades colombianas, el fin de semana estuvo el doctor Lucas Gómez, gerente de fronteras del gobierno de Colombia, reunido con todos los gremios empresariales del norte de Santander. En esa reunión, los gremios empresariales y el gerente de fronteras, el doctor Lucas Gómez, han contemplado todos los elementos necesarios para que se dé la reapertura. La realidad de esto es que son los contenedores que están en los puentes internacionales al lado venezolano lo que no permiten la apertura de los pasos fronterizos. Y nosotros, los gremios empresariales, hemos dado esa petición, se le ha hecho a las distintas instancias de las autoridades venezolanas. Y ahí quería llegar, porque, bueno, frontera cerrada desde hace 5 años, los diferentes actores económicos, los gremios, los sectores de producción, como por ejemplo el transporte, han recibido el impacto y se lo han absorbido, el impacto negativo de toda esta situación que se agrava en el 2020 con el tema de la pandemia, ¿no? Y el cierre de la pandemia. ¿En qué estado realmente están las conversaciones del lado venezolano en pos de reabrir la frontera, de retirar los contenedores? Que saben ustedes que han estado participando en reuniones, en videoconferencias donde han estado presentes viceministros, ministros, qué sé yo? Por parte de los gremios empresariales que articulados Cámara de Comercio de San Antonio, de Ureña, Asociación de Comerciantes de Estado Táchira, Cámara de Transporte de Carga, Asociación de Posadas y Asociación de Turismo en Táchira, junto con el sector aduanero, nos hemos articulado en un trabajo conjunto con el fin de elevar los planteamientos de lo que ha sido la recuperación. 3 elementos. Primero, la reactivación económica de la frontera. Segundo, la apertura de los puentes internacionales. Y tercero, la activación, no la reactivación, la activación de la zona económica especial fronteriza Ureña San Antonio. Sobre este aspecto, ¿qué ha sucedido? Desde que fue anunciado por parte del protectorado la designación del licenciado Carlos Trompis como representante delegado para efectos de la frontera, sostuvimos una reunión el día 2 de octubre, donde nos reunimos con una representación del sector aduanero, con el licenciado Carlos Trompis en la sede de ACETA, y le informamos de toda una serie de planteamientos que él amablemente recogió de nuestras exposiciones. Le hemos entregado 13 documentos al licenciado Trompis para que... ¿Cuántos? 13 documentos le hemos entregado al licenciado Trompis para que analice y le sirva de soporte para todo el estudio que él está desarrollando. El licenciado Trompis ya ha desarrollado una agenda de reuniones en frontera. Se reunió primeramente con los alcaldes de Bolívar y de Pedro María Ureña, luego se reunió con los sectores productivos de Bolívar, de Pedro María Ureña, que hicieron reuniones en la alcaldía, hicieron reuniones en la agencia, en la aduana principal, y se ha mantenido una articulación de información que ellos han levantado. Inclusive recibimos información que ya igualmente el licenciado Carlos Trompis se reunió con el representante de la Cancillería para efectos de frontera de Colombia, que es el licenciado Víctor Bautista. Y en este elemento fundamental, sí, nosotros consideramos, inclusive el 2 de octubre, en un documento que le entregamos al licenciado Trompis, propusimos que la fecha de apertura tiene que ser el 19 de octubre. Llegamos a la fecha del 19 de octubre, que ya pasamos, y en las reuniones que se celebraron hace 15 días en San Antonio de Ureña, nosotros hemos planteado al licenciado Trompis que eleve a las instancias correspondientes que la apertura de la frontera sea el día
1 de noviembre. Y en esto, el documento que generamos el día viernes 23, que fue el día que se cumplieron 20 meses del cierre de la frontera a partir del 23 de febrero del 2019. Por lo tanto, a nivel de información, a nivel de diagnóstico, a nivel de condiciones, todo está dado para que el Ejecutivo Nacional tome la decisión de la apertura de la frontera. Ojalá sea así. ¿El sector transporte está listo, por ejemplo, para cubrir la ruta San Cristóbal-Cúcuta? Por supuesto, nosotros tenemos las alianzas, nuestras empresas tienen más de 50 años cubriendo esa ruta entre Cúcuta y San Antonio, y hacíamos vida en el terminal de Cúcuta, y siempre hemos mantenido las alianzas con ese puerto terrestre, y tenemos la disposición y la disponibilidad de inmediatamente dar apertura a la frontera, nosotros empezar a cubrir las rutas como la hemos venido cubriendo durante tantos años. Excelente, Freddy, porque ustedes como sector de servicios son vitales en una eventual recuperación económica y de reapertura de la frontera. Sin transporte no podemos hacer absolutamente nada. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos con nuestros invitados, con quienes estamos conversando de la de reabrir necesariamente la frontera en un plazo corto. Estamos con Freddy Solano del Transporte Público y Vladimir Tovar de Cofidems. Ya venimos. Amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando en este mediodía con Freddy Solano, representante del transporte público de la ruta de frontera en el estado Táchira, y con Vladimir Tovar, coordinador de, ¿cómo es que se llama? La Comisión para el Fomento y Desarrollo Económico del municipio de San Cristóbal, y participación en los gremios empresariales. Exacto, tú estás en ACETA, en la Asociación de Comerciales. En la Cámara de Transporte de Carga del Táchira. También estás en la Cámara de Transporte, perfecto. O sea, estás en el contexto. A ver, estábamos hablando de si es factible que se reabra la frontera en un plazo corto. Y yo quería, precisamente, porque cerrando el segmento anterior, se hizo referencia clara y precisa a dos cosas que son muy importantes. Uno, se han hecho reuniones, se está pasando información a entes del gobierno venezolano, hay una presión, una solicitud y una exigencia incluso de que la frontera tiene que abrirse para efecto de que haya una recuperación de la economía, para que se normalice la situación y se vuelva a la legalidad, etcétera. Y el sector transporte, que es clave, está listo y presto a reactivar y prestar el servicio como debe ser, para facilitar que todo esto efectivamente pueda ocurrir. Sin embargo, no ha ocurrido. ¿Cuál es el mensaje que tendrían ustedes como gremios hacia las autoridades venezolanas al respecto de esta situación, de esta emergencia, diría yo? Bueno, el llamado es al protector del Estado Táchira, al licenciado Freddy Bernal, y al ministro Hipólito Abreu, ministro del Poder Popular para el Transporte y Comunicación. El llamado es para ellos, para que por favor atiendan nuestra petición, ya que en reiteradas oportunidades nosotros le hemos hecho el llamado, se le han hecho solicitudes, se le han hecho planteamientos. Nosotros aquí de la parte del transporte siempre hemos estado de la mano con ellos y buscando la solución para poder dar la reapertura y poder nosotros empezar a activar nuestras rutas y empezar a activar fomentar el desarrollo en el país, que es bastante necesario hoy en día. Nosotros como tachirenses, que amamos este país, siempre lo hemos dicho, estamos dispuestos a no ser parte del problema, sino de la solución. Y nosotros poder reactivar nuestras rutas, poder llevar ese sustento a nuestros hogares y darle una mejor calidad de vida. Y hemos estado de la mano con los aparatos productivos de todo el eje fronterizo. Hemos tenido reuniones también con ellos, con el gremio textil, nos hemos reunido con la Cámara de Comercio de Ureña, con la de San Antonio, con el gremio aduanero, el transporte de carga pesada, todos, y en una sola voz siempre llegamos a lo mismo: activar el país, que es lo que necesitamos. Por eso en estos momentos le hago el llamado a todas las autoridades nacionales para que por favor se aboquen a este tema y nos puedan dar la solución y la reapertura de nuestras rutas.
Nosotros en estos momentos hay una ruta ya abierta de 70 kilómetros. Se está estudiando la de un mayor kilometraje. Desde el terminal de San Cristóbal. Desde el terminal de San Cristóbal. El terminal se abrió hace 15 días. Ajá. Y nuestra ruta, pues, por el tema pandemia, no fue abierta cuando teníamos 42.5 kilómetros desde aquí a San Antonio, y nuestra ruta fácilmente pudo haber sido aperturada para trabajar, y no por el tema pandemia. Pero el llamado es para el Estado, ya que la piratería pues se ha fomentado muchísimo más, las rutas siguen trabajando, y ese es el tema que nosotros nos atañe aquí fuertemente para nuestro sector. Así es. Finalmente, Vladimir, a ver, ¿es realmente factible la reapertura de la frontera? Totalmente. La frontera se puede abrir hoy, en este momento que nosotros estamos aquí hablando. Es una cuestión de voluntad política. Quitan los contenedores y comenzamos a reactivar la frontera. Eso es inmediato. El exhorto es al señor Freddy Bernal, que ya ha hecho un trabajo coordinado a través del licenciado Trompis, que ya se ha documentado lo suficiente, que ya ha hecho las consultas suficientes, ha conocido de los actores de la frontera, ha conocido de los actores de las autoridades de Cúcuta, ha conocido de los sectores productivos, aduaneros, industriales, comerciales de la frontera, ha conocido de los gremios empresariales, toda una información en referencia de lo que es la frontera, no solamente para el Táchira, sino para el país. Por eso el exhorto que le hacemos a nuestras autoridades, desde el presidente de la República hasta el señor Freddy Bernal, de que se aperture la frontera. Aquí no hay excusa para que la frontera esté cerrada. Aquí no hay ningún elemento distinto y contrario a la ruta de Paraguachón y Guarero. Por el contrario, esta es la frontera más viva y más dinámica que ha tenido el país. Esta es la frontera donde ha habido desarrollo, empleo, inversión, recaudación de impuestos. Esta ha sido la frontera, como ha sido conocida, la frontera más viva. Por eso es importante que nuestras autoridades entiendan la realidad de la frontera. Se está hablando del antibloqueo. Señores, la mejor medida que se puede demostrar para un antibloqueo es desbloquear. Desbloqueen los puentes internacionales para que haya paso al intercambio comercial, de transporte de carga, de transporte público. Desbloqueen la frontera para que se pueda reactivar la economía. Desbloqueen el decreto de que crea la zona económica especial fronteriza sobre San Antonio, y vamos a empezar a desbloquear todas las actividades que implican y restringen las exportaciones del país. Solo así, de verdad, podremos nosotros alcanzar un resultado de mejoramiento de calidad de vida y de productividad para el Táchira y para el país. Así es. Además, los argumentos que se esgrimieron para el cierre de la frontera en el 2015 y en el 2019 hoy día no tienen ninguna vigencia, puesto que todo lo que se argumentó que se iba a luchar contra esto, que era para promover aquello, para tal, nada de eso ha funcionado, y de hecho la delincuencia, lo ilícito, la piratería, etcétera, tiene hoy más vigencia y más fuerza que antes. Esas son las cosas reales que tenemos. Sí. Vladimir Tovar, muchas gracias. Gracias a ti. Freddy Solano, de Transporte, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Y a ustedes, amigos, esperamos haber podido aclararles un poco un delicado tema como este de el reabrir la frontera, que es además una necesidad sentida por toda la población y por todos los actores económicos del Táchira, que es una zona de frontera que ha estado históricamente enlazada con el territorio fronterizo del lado colombiano desde hace más de 150 años, y que es una realidad que no se puede tapar con un dedo. Tengan todos la mejor tarde posible. Los invitamos a que nos acompañen mañana viernes, como acostumbramos, al mediodía. Saludos a todos.